Buenas, buenas a toda la comunidad Uniminuto. Mi nombre es Andrés Ariza. Y yo soy Jessica Vázquez y esto es El Minutero. Andy, cuéntanos por qué hoy estamos aquí y para quién es este espacio. Pues imagínate que este espacio se diseñó para que estudiantes y administrativos de Uniminuto de la seccional Antioquia-Chocó nos cuenten sus experiencias de la vida universitaria, más allá de las aulas, de las oficinas. Y pues, ¿cuál es el tema de hoy? Se preguntarán todos ustedes. Antes que nada, queremos agradecerle a todas las personas que participaron. Me dieron muy buenas ideas para mi playlist de Navidad, para disfrutarme todo este diciembre con las mejores canciones. Andrés, pues te cuento que más de uno ya lo habrá deducido con la intro. El tema que nos reúne hoy gira en torno al fin de año, a los sentimientos que nos evoca a la época decembrina. Pero no, esa no. Esa. Exactamente de eso estaba hablando, de los temas que se ponen mientras se pintan las calles, cuando se revuelve la natilla y por supuesto cuando la tía lo saca uno a bailar, que a uno le da como pena. ¿Te ha pasado, Andrés? Sí, claro, yo creo que todos hemos pasado por lo mismo. A mí esta música me trae como un olorcito a natilla, chicharrón, a todas esas cosas deliciosas que se cocinan en diciembre. Ay, no, pero no hablemos de eso, que Ya nos dio hambre. ya nos dio hambre. Les cuento que hoy no estamos solos. En este primer episodio tenemos la compañía de una reconocida docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en Bello. Ella es licenciada en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia y magíster en Estudios Humanísticos de la Universidad de AFIT. Ella es, en definitiva, una mujer apasionada por las letras, el cine, la música y las comunicaciones. Démosle la bienvenida a la profesora Natalia Restrepo Maya. Profe, muy buenos días, ¿cómo estás? Súper bien y muy feliz de estar acá hablando de diciembre, de natilla, de música, de buñuelos y de esta época tan linda que le trae tanta felicidad a la mayoría de las personas. Profe, ¿qué es lo que más te gusta comer en diciembre? Natilla, le hago honor a mi nombre. Cuando me iban a poner Natalia, le dijeron a mi mamá que se iban a burlar mucho de mi nombre porque me iban a llamar Natilla. Natilla con buñuelo, con empanado, natilla solita. Como sea, la natilla es deliciosa y en cualquier época del año, pero especialmente en esta época navideña. Profe, gracias por acompañarnos. De verdad nos complace mucho tenerla hoy aquí. A nuestros oyentes les cuento que yo soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de acá de la Universidad Uniminuto, seccional Bello Antioquia, y estoy haciendo mis prácticas académicas aquí mismo en el área de comunicaciones. Y en algún momento fui estudiante de la profesora Natalia, me disfruté sus clases y lo que más adoraba de sus clases es cómo ella desde su creatividad literaria nos explicaba las cosas y desde la parte cinematográfica. ¿No es así, profe? Claro que sí, bastantes películas sobre Navidad, sobre todo aquellas que nos hacen reflexionar y vienen de cuentos. Hay un cuento muy lindo que yo sé que todos lo deben recordar. Es un cuento donde hay un hombre muy avaro y en esa noche de Navidad se le aparecen 3 fantasmas. ¿Han escuchado sobre ese cuento? Me encanta esa historia. Esa historia es muy linda. También hay otra historia de Navidad que es La vendedora de cerillas, que es una niña que fallece en una Navidad fría de Europa y que en el momento en que muere va prendiendo una a una las cerillas hasta que se le acaban todas las que tenía para vender. Profe, más adelante hablaremos de cinematografía, pero por ahora cuéntanos qué te pareció esta intro con las canciones favoritas de los administrativos de acá de Uniminuto. Pues son verdaderos clásicos. Yo creo que esas canciones no las olvida, se quedan grabadas para siempre en la memoria. ¿Y cuál es tu favorita? A mí me gustan los villancicos, me gusta Tutaina. Tutaina es el villancico que todo el mundo se sabe. Ok. ¿Y tu taina de qué trata, tú sabes? Pues la verdad es que los villancicos vinieron a Colombia por medio de la tradición española, cuando nos traen el cristianismo, y son canciones que
de pronto no tienen mucho trasfondo, pero el ritmo es muy pegajoso. Es cierto. Entonces uno nunca sabrá que es tutaina, pero suena muy bueno. Pues de mis favoritas, aunque tengo que aceptar que los villancicos yo creo que a todos nos marcaron, sobre todo en la niñez, y que los gritábamos o los cantábamos a todos pulmón en las novenas y en las celebraciones navideñas. Pues, en particular hay una que ahorita que estamos cercanos a la fecha del 7 de diciembre, El Farol Borracho. No sé si la han escuchado, identifican qué canción es. Cántenos un pedacito. Para cantar soy medio malo, profe, pero le cuento que esa canción pues es como una parodia, podría decirlo, eh, desde el sentido de llegar prendido a la casa. Entonces el Señor dice algo como, ya no necesitan faroles, no necesitan velas, porque ya me los tomé todos y ya voy lo suficientemente prendido para alumbrar a todo el mundo. Más prendido que un farol. Exactamente, de eso se trata. Es una de mis canciones, entre otras, pues que yo creo que a todos nos han marcado y que llevan esa tradición que marcaron a nuestros abuelos, a nuestros papás y a nosotros y seguramente pues a nuestros hijos. Digamos que a mí la que más me gusta, la tengo muy muy presente porque la escuchaba mucho cuando pequeña, es la del Año Viejo. La canción del Año Viejo a mí me evoca pues mucha nostalgia. No sé si la has escuchado, si recuerdas cuál es. Clásico. Es Yo un no clásico. olvido el año viejo. Exacto, es de Crisancio Salcedo, como te había dicho. Y bueno, no sé si conoces quién es Crisancio Salcedo. No, la verdad es que esa canción yo creo que a más de uno le hizo soltar sus lagrimitas, porque la ponen justamente en ese tránsito de la noche de Año Nuevo. Entonces ahí estamos muy sensibles y afloran muchos sentimientos y hasta deseos de llorar. Totalmente, yo creo que evoca es esa parte más sentimental, de pronto se vienen ya los recuerdos del año que termina, que pues realmente es por tradición, porque a todos nos enseñaron que se parte ahí ya como una historia, una época, y es ese momento de volver a iniciar. Profe, pues te cuento, y te cuento a ti, Andrés, que esta canción fue escrita por Crescencio Salcedo. Crescencio pasó gran parte de su vida entre la agricultura y la ganadería en Palomino, un pueblo de La Guajira. ¿Has ido alguna vez al Palomino, profe? No, pero mi hermana dice que es hermoso, que es Es de las playas hermoso. más bellas de Colombia. Bueno, hay que ir a Palomino. Entonces se dice que muchas de sus letras estaban inspiradas en su día a día. Muy posiblemente Crisancio estaba viendo a su chivita, a su suegra y a su mula y a su burra mientras escribía esta canción. ¿Usted se imagina eso? Sí, muy seguramente lo que nos deja el año viejo nos hace arrugar un poquito el corazoncito. Pero muy buena esa novia que le dejó una buena suegra. A poquitos, a poquitos. A poquitos. Malas experiencias. No, 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 nada personal. Profe, para usted, ¿qué es el cine bien hecho? Aquel que te emociona. Una película tiene que tocarte las partes más profundas de tu ser para que no la olvides. Claro. Así es el arte que tú consumes es aquel que te sacude, que te pega un remesón en algún lugar de tu ser. Ahorita mencionaste dos historias. Una tengo entendido pues que no tiene película, que es la Niña de los Cerillos, pero la otra, que es la de los fantasmas, que es uno en pasado, presente y futuro, esa sí tiene pues varios, se podría decir que son remakes. Lo que pasa es que en Navidad siempre salen películas navideñas. Hollywood nos acostumbró a eso. Entonces todos recordamos una película que se llamaba Solo en Casa, que es precisamente un niño que queda solo el día de Navidad porque la familia se fue y él queda a merced de lo que pueda hacer solito. También van a haber muchos filmes que tocan el tema de que ese día hay que amar, estar con el otro, regalar. Entonces siempre en Navidad hay un estreno que se refiere a esta época del año. Muchas películas buscan precisamente reforzar esos sentimientos de unión, de hogar y de cariño, porque finalmente eso es lo que hacen los productos audiovisuales, tocarnos esas realidades de la vida cotidiana. Sí, totalmente. Yo creo que desde el tema de la Navidad pueden salir
Un montón de películas. Ahorita que soy papá, pues he tenido la oportunidad nuevamente de ver unas películas que de pronto vi en, no sé, Cuando pequeño. sí, en otro momento. Y me marca mucho que ella le prestó mucha atención, además de en las que muestran a Santa Claus Y al Green. y al Grinch. Esa película, la primera vez que la vimos fue en diciembre de 2023. Ella estaba muy pequeñita y puedo decir que la vimos unas 20 veces ese diciembre porque ella no paraba de verla, estaba encantada con Cindy Lou, con el Grinch. Y cuando empezamos como a construir la historia, ahí en una conversación entre los dos, veía que ella había entendido que el Grinch no era El malo. el villano, exacto, como de pronto nos lo muestran comercialmente. Y que el Grinch viene a ser el símbolo de como ese llamado a, vea, la Navidad no solamente son obsequios, no solamente es pasar bueno, Materialismo. todo es Exacto. materialismo, que digamos que se ha tornado así Ujú. pues, En el sistema capitalista. exacto, en el contexto de todos ay, es Navidad, sí, viene el 24, entonces vamos. Compremos las corre, mudas. ay, ojalá me traiga lo que yo quiero, ¿cierto? Y ese sentido, se puede rescatar el verdadero sentido que yo creo que los abuelos nos lo marcaron mucho, era el estar unidos, el compartir un alimento, el poder saber si no nos comunicamos mucho con las personas o los familiares que vienen de lejos, poder compartir esas experiencias que tuvieron en el año y qué bueno el encuentro, que es ese La encuentro. familiaridad. Exactamente, que nace de la natividad, del nacimiento, de todo este tema que es un poco más religioso y que desde la teología pues lo hablan de diferentes maneras. Y entonces ese rescate de todas estas películas, que también hay unas que tienen, digamos que dentro de su desarrollo implícito el ambiente navideño, pero que también hay otras realidades. De pronto la profe vio La vendedora de rosas. Víctor Gaviria representa en esa historia la vendedora de cerillas, pero la hace en un contexto de Medellín. Entonces ya no va a ser cerillas, sino rosas. Y lo que buscaba de alguna manera era mostrar la vulnerabilidad humana en representación de una niña y que finalmente se convirtió en un clásico del cine colombiano porque nos está mostrando una realidad muy cruda en un contexto navideño. Entonces nos toca con mayor razón los sentimientos y las emociones. Totalmente, porque pues digamos que la he visto un par de veces en diferentes momentos de mi vida. Entonces la puedo concebir desde diferentes perspectivas. Me parecía muy especial, o ahorita me parece muy especial, cómo mezclan estas dos, como estos dos escenarios. Ok. El navideño de un barrio donde la gente se une, monta su Navidad, las luces, comparten su gastronomía y la violencia que está ahí al lado, que nunca se aparta, pero que eh, a- digamos que no importa, o bueno, sí importa, pero que a través de esa violencia también se vive la Navidad, o bueno, en simultáneo. Ujú. Está la Navidad, la violencia, y que eso sigue pasando en un montón de lugares, pues, diría en Colombia, que es nuestro país, Ujú. pero que seguimos sintiendo esa felicidad de la Navidad y que ahorita, por ejemplo, en muchos barrios, que si no estoy mal, la película fue rodada cerca o por la Iguaná, creo que sí, y como este señor Víctor Gaviria, que me parece súper teso, coger actores naturales y Sí. tratar de hacer eh, pues, un clásico del cine colombiano. No sé, profe, ¿usted qué piensa de no convocar actores súper reconocidos y famosos, sino a personas que realmente están viviendo esto todos los días y que de pronto pueden compartir más desde su experiencia y sus experiencias en el momento de la actuación?
Los actores naturales son personas que evidencian su propia personalidad en el papel que están fungiendo en el relato cinematográfico. Me encanta la historia de Lady Tavares, yo creo que todos quedamos enamorados con ese personaje. Que se volvió un ícono. Y que realmente ella logró encarnar de la mejor manera esa situación, porque también venía de un contexto muy vulnerable y en una situación bastante precaria. Pero la real vendedora de rosas falleció justo antes del rodaje, se llamaba Mónica, y obviamente Víctor, cuando ya empieza a rodar la película, pues hace parte de ese equipo de niños que estaban en situación vulnerable y se sumerge en ese mundo de las calles. Esa es una historia inolvidable para nosotros los colombianos. Los que nos gusta el cine colombiano, yo creo que La Vendedora de Rosas nos muestra la ambivalencia de la Navidad. Por un lado, las lucecitas tan brillantes y alegres, y por el otro, la precariedad de muchas personas que no tienen una Navidad digna. Ahí se habla mucho acerca de realmente qué es el privilegio en estas épocas de Navidad, o sea, el pasarla con la familia o todos los regalos que recibes en este tiempo o los momentos y los recuerdos que deja. Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Cómo es la Navidad de los que no tienen nada? ¿Y cómo es diciembre para usted, profe? Una época de mucho bullicio, muchas luces, mucha pólvora, mucha gente en las calles, todo el mundo comprando. Sí, una cultura que nos educó para que fuera una época de mucho movimiento. Ok. La Navidad es muy linda, o sea, yo la amo porque pues aparte yo cumplo en diciembre, más allá de lo capitalista que puede llegar a ser, pero es el hecho de que disfruto con mi familia, a pesar de que mi familia es unida, es una época mucho más unida porque 4 de la familia cumplimos en diciembre, entonces eso nos une más. Y es muy bonito como compartir entre todos. A veces es muy difícil porque, por ejemplo, yo soy de un pueblo, entonces en algunas fechas no, por ejemplo, en velitas no la podemos pasar todos, pero intentamos que, por ejemplo, lo que es 24 y 31 reunirnos para pasar, a tener un brindis y pues comer juntos, algo muy tranquilo entre nosotros, porque pues vengo de una familia que no es de fiestas, que no, pero pues intentamos disfrutar a nuestra manera. Entonces, así es mi diciembre, por ejemplo. Pensaría que el mío es igual. De pronto, bueno, me devuelvo por allá cuando tenía 8, 9, 10 años y se sentía mucho más la celebración en torno a la rumba, en torno a quedarnos hasta, bueno, a que se quedaran hasta tarde. Yo era un niño, entonces me dormía mucho más temprano. Ahorita veo es como ese recogimiento, ese encontrémonos. En mi caso tengo un tío sacerdote, entonces es una familia con bases católicas, entonces siempre es la Eucaristía, luego ya compartimos una cena que pues preparamos o se prepara entre diferentes miembros de la familia y luego nos entregamos los detallitos. Ujú. Sobre todo porque ya hay nuevamente niños en la familia, están chiquitos, entonces es muy bonito ver esa inocencia, esa capacidad de sorprenderse con las pequeñas cosas, con las grandes, y bueno, y compartir definitivamente porque hay que vivir el hoy. No sabemos si siempre vamos a estar con ellos, si la próxima Navidad no vamos a estar. Eh, este es un artículo necesario en el contexto del momento, pero nos aleja mucho de mirarnos a las caras, de prestar atención, de poderle decir al otro, ve, te extraño, te quiero, te amo, con el real sentimiento, porque todo el tiempo estamos como de afán porque necesitamos mirar la pantalla. Ujú. Profe, por ahí nos contó un pajarito que hay un libro que es como su favorito de su autor más querido, que es el señor Jorge Luis Borges. ¿Podría hablarnos un poco de ese libro Ficciones que nos contaron que le gusta muchísimo? Ese libro no habla de Navidad. No,
Ninguno a la de Navidad. Sí, pues yo invito a todos los que están escuchando que lean a Borges porque es un gran cuentista, pero para que no perdamos el hilo de la Navidad, yo quisiera mencionar historias de Navidad que son muy importantes y que siempre nos van a marcar. La primera historia de Navidad es indiscutiblemente Santa Claus y los regalos, que es solidaridad, dar, entregar. ¿Qué importa que tengas poco? ¿Qué importa que tus bolsillos no estén colmados? Pero tener el detalle de entregar, así sea simbólicamente, yo creo que ese mensaje es hermoso. El segundo mensaje divino de la Navidad es el relato de Jesús. Alguien que nace en condiciones vulnerables, precarias, en un lugar donde no nacería un humano, pero precisamente ahí nace para mostrarnos qué es la sencillez. La tercera historia que hay que reconocer es los Reyes Magos persiguiendo un objetivo. Detrás de la estrella, muy pendientes de seguir adelante, pese al cansancio, pese a lo que se vaya presentando, pero ellos tenían claro que tenían que llegar y que tenían que llegar a tiempo. Y entonces es la persistencia, la perseverancia, el perseguir esa estrella que cada uno tenga. Mensajes hermosos, el nacer, tenemos que nacer todos los días, no solamente en Navidad. Todos los días hay que nacer. Mientras estemos vivos hay que nacer todos los días. Y otro mensaje muy hermoso de la Navidad, comer juntos. ¿Qué importa si no es buñuelos, si no es hojuelas? ¿Qué importa si no es natilla? Pero comer juntos une, crea lazos, crea vínculos, hace que estemos más cerca los unos de los otros. Entonces yo creo que ahí están los mensajes más lindos de esta época y ojalá que los pongamos en práctica y los vivamos a plenitud. Nunca me esperé que dieras como esa vuelta de estos cuentos, que por lo general los vemos muy literales, y tú les estás dando como una vuelta desde otra perspectiva. Me parece muy interesante verlo desde la perspectiva que tú lo estás viendo. Nunca lo había pensado de esa manera, pero me parece muy interesante. No, pues yo estoy muy contento por esta conversación, por lo que hemos compartido. Definitivamente la Navidad es un momento para compartir y es algo que estamos haciendo acá. Lo estamos viviendo. Y que la forma en cómo se expone puede ser interpretada de muchas maneras, según la persona que... Los símbolos de la Navidad, más allá de que tengamos o no tengamos, miremos esos símbolos que son muy potentes y que nos dejan una enseñanza para el resto de nuestras vidas. Claro. Absolutamente. Bueno, pues yo creo que vamos llegando de pronto por rescatar, perdón, del mensaje de compartir, muy importante, pues no solamente para nosotros, sino para quienes nos ven, nos escuchan, que disfrutemos y compartamos y nos regalemos, porque puede ser el mejor regalo que vos le puedes dar a otra persona, el escucharlo, el estar, el compartir esa comida, un café con otro que hace rato no nos hablamos, o que de pronto vos ves que está achicopalado, que necesita como esa luz que vos puedes darle, que también es un símbolo y es lo que persiguen los Reyes Magos en esta historia, es esa luz de esperanza, regalarle la esperanza a otra persona y a nosotros mismos. Y que esa luz nos dure todo el año. Así será. Profe, muchísimas gracias. Siento que la perspectiva que tú nos brindaste el día de hoy fue de mucha ayuda, también no solo para nosotros, sino también para las personas que nos van a ver. Esperamos que muchas personas logren ver este podcast, no solo administrativos, sino también estudiantes, egresados, e influir en las personas de una manera positiva y crear conciencia de lo que es realmente la Navidad, que no es solo la parte de gastar y gastar, sino también una parte que a veces olvidamos, que es pasar en familia o con los más queridos, con nuestros más allegados. Bueno, perfecto, profe, muchísimas gracias. Gracias a todos. Esto fue El Minutero. Esperamos poder en el futuro traer otros temas que nos puedan interesar, que compartamos con otras personas. Y pues si se nos da la oportunidad nuevamente que podamos compartir desde otras temáticas también con la profe Natalia. Claro que sí. Y una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!